Esto que se puede ver, percibir en las cosas u objetos materiales y también está presente en los objetos culturales, aquellos que el hombre produce. Los actos, conductas y los acontecimientos productos del obrar de las personas también tienen elementos esenciales y accidentales, primarios y secundarios, que se interrelacionan y conforman una estructura que solo puede ser percibida, conocida y comprendida por el ser humano racional. Son elementos esenciales y accidentales del obrar humano, que en su composición e interacción permiten predicar de ellos un valor o desvalor. De modo que para que haya un valor tiene que haber un objeto real que aparezca ante el hombre y que se muestra ante él y que éste pueda apreciarlo. Solo hay valor en el encuentro entre el sujeto que valora y el objeto valorado, con lo que pretende superar la discusión subjetivista-objetivista, que caracterizó la polémica por la definición de valor. Califica al valor como cualidad real, ya que no está soportada enteramente en la cosa, pero el análisis no termina aquí, pues el encuentro entre el objeto valorado y el sujeto que valora se produce necesariamente en una situación determinada que afecta y condiciona a este encuentro. Por situación debemos entender ambiente físico, temperatura, presión, clima, etc. Ambiente cultural, principios, valores, costumbres. Medio social, del que provenimos y en el que estamos insertos, es decir, estructuras sociales, valores, costumbres. Conjunto de necesidades, expectativas, aspiraciones y publicidades de cumplirlas. Y el componente tiempo espacial en el que nos encontramos. El lugar, ciudad, campo, guerra, paz. Todos estos factores contienen una capacidad de incidir y modificar las condiciones, cualidades primarias y secundarias del objeto valorado, también las del propio sujeto que las valora. Frondizi rechaza tanto el subjetivismo como el objetivismo axiológico y argumenta que el valor es una cualidad estructural que emerge de la relación entre el sujeto y sus objetos. La axiológica de Frondizi resulta en una ética situacional, aunque según él esto no implica un relativismo ético, sino que la existencia de una jerarquía para cada situación hace más fuerte no solo el sentimiento ético, sino también la actividad creativa del ser humano. Hay algunas cosas que Scheller ha puesto en manifiesto en su investigación sobre los valores y que merecen tener en cuenta, como polaridad y jerarquía. Polaridad. Estos se dan siempre en una graduación bipolar. Están entre un polo positivo y un polo negativo, y entre estos hay una graduación de matices imperceptibles, por lo que resulta imposible determinar exactamente cuál es el punto medio entre ambos polos. Ejemplo, si nos referimos a un vestido estético, como la belleza, podemos ver un cuadro muy bello, otro menos, y así hasta llegar a uno feo. Esta idea de bipolaridad, idea que se da como correcta también en los valores morales, como la justicia o el bien, y en general en todos los valores. Excepción, en el caso específico, en el cual no se da esta forma, es en el valor de la verdad. Paralela o independientemente a esta característica de la bipolaridad, está lo que Scheller denomina jerarquía de los valores. Se da como una especie de actitud, esta jerarquía se da como una especie de actitud entre los distintos valores. La jerarquía que cada valor tiene está en relación inversa a la fuerza de su realización. Se entiende por fuerza a la tendencia del valor a su realización. Mientras más realización encontramos del positivo, de él más fuerza tendrá.
Mientras mayor es la jerarquía de un valor, es decir, mientras más alto está en ella, más difícil es su realización, por lo que su fuerza va a ser menor. Mientras menor es la jerarquía de un valor, más fácil es su realización, por lo que su fuerza va a ser mayor. Ejemplo, es más fácil ser elegante, el valor elegancia tiene bastante fuerza, pero el valor belleza de una obra de arte es difícil, se realiza paralelamente, por lo que la fuerza de la belleza es inferior a la fuerza de la elegancia. El obrar humano. La acción del hombre en su interferencia intersubjetiva es lo que conforma la materia de lo que le interesa al derecho, porque éste pretende regularla con la justicia, a fin de lograr una convivencia justa, y su resultado final es el bien común que constituye el objeto de la política. Acción es todo hecho producido que cambia una situación precedente por otra nueva. Las acciones como tales se dan en todo el universo. Por acción del fuego se incendió la casa, por acción de la gravedad se derrumbó la pared mal asentada. Esta palabra es propiamente aplicable a lo que el dueño de sus actos, es decir, a la acción humana, libremente surgida de las facultades del hombre, la razón, es decir, el discernimiento, y la voluntad es la intención. Aristóteles hizo una primera distinción entre acción y producción. Aristóteles, acción, proceso y también el resultado de actuar, que es la consecuencia de una elección deliberada. La ética, la política y el derecho, en cuanto a ciencias prácticas, se ocupan de las acciones, a diferencia de las ciencias teóricas. Producción, proceso y también el resultado de hacer algo. De ella se ocupa lo que hoy denominamos el arte y la técnica. El hombre conoce y se vale de ese conocimiento para orientar su vida en el orden personal y social. La razón orienta la vida de los hombres para lograr el fin último y pleno de su propio ser, que no es algo ya hecho, sino un proyecto, también para procurarse los medios, bienes materiales, cosas, y también los útiles y herramientas, con los que satisfacer sus necesidades primarias y vitales. Hay dos tipos de racionalidad, una racionalidad teórica y una racionalidad práctica. Ahora, la teórica, el objeto, son entes cuyos principios no pueden ser de otra manera, las cosas de la naturaleza, metafísica, física, etc. Dentro de la teórica tenemos el funcionamiento, que la razón solo puede contemplarlos, pero no modificarlos. El sentido de la teórica es el propósito, es distinguir lo verdadero de lo falso. Y la finalidad de la teórica es obtener el conocimiento de las cosas. Ejemplo, ¿es o no es un celular? Se conoce la propiedad de uno. Ahora, en la práctica tenemos como objeto entes cuyos principios sí pueden ser de otro modo. La acción humana, individual o comunitaria. Ética, derecho, política. Ahora, el fundamento de la práctica es la razón. La razón puede realizar cálculos, deliberar para saber qué conviene elegir y hacer. El sentido o propósito de la práctica es distinguir lo bueno de lo malo. Y la finalidad de la práctica es orientar la acción. Siendo el saber práctico o razón práctica en general el que reflexiona sobre la acción y la orienta de algún modo. Tiene a su vez dos formas, la racionalidad práctica moral y la racionalidad práctica técnica. La racionalidad práctica moral, su objeto es la acción, el actuar humano, los agibles, mientras que la racionalidad práctica técnica, su objeto es la producción, lo factible.
Moral. El objeto de la moral es el obrar humano. Los tipos de bienes de la moral procura el mayor bien. Y los métodos de la moral son: busca los medios adecuados para lograr el bien. La técnica tiene como objeto elaborar productos. Esta técnica tiene de bienes, los tipos de bienes que tiene la técnica producen un bien particular. Y los métodos de la técnica, el arte de aplicar los medios adecuados para producir un bien. Tanto el obrar como el actuar, el hombre utiliza razón práctica. El obrar humano es necesariamente teleológico, es decir, siempre determinado a un fin. A modo de síntesis, podemos decir que el hombre está dotado de inteligencia, voluntad y libertad. Inteligencia. Se permite discernir entre lo bueno y lo malo. Voluntad, mediante la cual mueve su actuar en dirección a un fin. Libertad, para que pueda ser considerado un acto humano, lo que a su vez es condición para la atribución de responsabilidad moral o jurídica. También podemos decir que la racionalidad necesita tender a fines, acción, intención, que presentan como bienes, ya que son portadores de un valor. Valor, bien y fin. Fin. El fin es la causa final o aquello por lo cual algo se explica o se hace. El punto plano de las acciones humanas. El fin, como causa final, es el primer principio de lograr. Hacemos algo que tenemos una meta, lograr un resultado. El objeto hacia el cual tiende la voluntad humana ha sido llamada tradicionalmente el fin de la voluntad. Es siempre algún bien. Cuando un hombre se deja llevar por sus tendencias inferiores, su voluntad tiende hacia cosas que son objetivamente malas, aunque busca en ella no lo que es malo, sino lo que es bueno. Los filósofos modernos raramente hablan del bien como fin de la voluntad. Prefieren el término valor. En algunos contextos los términos bien y valor se pueden intercambiar, pero su significado no coincide totalmente. Bien. El bien tiene varios usos y significados. Para designar algo vacío, algo valioso, un bien. Para indicar que algo es como debido, bien hecho. Como sinónimo de bondad y de bueno, el bien. En sentido metafísico, bien y ser son la misma cosa. Hay tres tipos de bien: un bien material, un bien moral y un bien aparente. El bien material es aquel que es bueno para el hombre como organismo de los cosmos. El bien moral es aquel que es bueno para el hombre como ser libre. El bien aparente es aquel que aparece como bueno, pero en realidad no lo es. Un verdadero sabor a frutilla. Un veneno, sabor a frutilla. Relación entre valor y fin. Fin. Hablando en sentido estricto, el fin es el objeto de cierta tendencia. Pertenece al dominio del apetito. El fin es lo que me atrae. El valor es lo que hace aparecer una relación afectiva. Despierta un sentimiento. Un valor pertenece al dominio de lo afectivo. Es la razón por la cual lo que me atrae tiene tal poder sobre mí. Ahora, la relación, el valor se adhiere al fin, dotándolo de su poder de atracción. Tanto el valor como el fin especifican y motivan la actividad humana, pero no del mismo modo. Ejemplo: mi amigo está en una grave situación financiera, lo ayudo con dinero.
El fin de mi actividad es ayudar a mi amigo. Esta ayuda lleva consigo el valor de la generosidad y la lealtad. Me hace generoso y leal. Relación entre valor y bien. El bien tiene un significado más amplio que el valor. La existencia humana contiene la experiencia del valor, es decir, la conciencia de lo objetivamente valioso para el hombre. Los valores solo son valores dentro de una unidad de recíproco enlace para la subsistencia, valorando su existencia. Valores y política. El fin de la política es el bien supremo, que las cualidades sean buenas y produzcan buenas acciones. Para Aristóteles, la ética es una rama de la política, ya que no puede hacerse nada en las cuestiones del Estado de no hallarse posesión de ciertos hábitos, es decir, del bien. Valores en el derecho. Este se inspira y apunta a Béticos. El derecho organiza, legitima y limita el poder político sobre pautas axiológicas que constituyen el fundamento intrínseco de la norma jurídica. Política, ética y derecho están intrínsecamente relacionados porque se basan en pautas axiológicas. Plexo valorativo de Cossio. Axiología jurídica. Mediante el desarrollo de esta mirada a los valores jurídicos, Cossio quiso rescatar la autonomía y la justicia como valor coexistencial propio de la sociedad y no del individuo. La axiología jurídica no se limita al valor justicia, sino que todo valor que presente la nota de alteridad, todo valor que luzca en la conducta en interferencia intersubjetiva, será un valor jurídico. La axiología jurídica descubre un plexo de verdad jurídica que es un conjunto de entrelazado de valores, además de la justicia. Tales valores son seguridad, orden, paz, poder, solidaridad, cooperación. Estos tienen características de polaridad relacionados y relaciones mutuas que se muestran en las diversas formas de conducta que los sujetos realizan en la interferencia intersubjetiva de sus acciones. El hombre, en su relación con los demás, puede existir como pura circunstancia o como persona o sociedad. Estas tres dimensiones de la coexistencia deberán ser recorridas para desentrañar la estructura del plexo axiológico jurídico. En este andar aparecen comportamientos autónomos y heterónomos para permitir la convivencia. En el nivel de mi coexistencia con los otros como circunstancia, pueden aparecer estos como riesgos o como resguardo mío. Así aparece, por la autonomía de los sujetos interferentes, el valor seguridad, o su opuesto, por defecto, inseguridad. Ante esta, y para evitarla, puede seguir un plan que se imponga en forma heterónoma a los sujetos, surgiendo el valor orden. Si el plan no logra el objetivo, surge el desvalor, por defecto, desorden, que es lo que no es más que una inseguridad en su proyección colectiva. Por exceso, en cambio, de un plan minucioso y detallista que implica alcanzar cualquier objetivo, aparece el desvalor opuesto, ritualismo. En la esfera de la coexistencia de los otros sujetos como personas, esta puede darse en el marco autónomo y espontáneo de una unión, surgiendo el valor positivo paz. Si en cambio acontece lo contrario, la desunión, el desvalor por defecto es la discordia. Ahora, el conflicto, que si surge de la espontaneidad autónoma, puede ser dominado o superado mediante un actuar heterónomo
de ejercicio de la autoridad, surgiendo así el valor heterónomo poder. Este consiste en la capacidad espiritual de brindar racionalidad y sentido a la organización para la convivencia, si éste resulta insuficiente para determinar el conflicto social aparente, el desvalor por defecto, impotencia. Cuando en cambio la dominación excede los requerimientos de autoridad para solucionar el conflicto, aparece el desvalor contrario por exceso o opresión. En el nivel de la coexistencia de los valores sujetos como sociedad, es decir, como destino común, este puede lograrse en su espontaneidad asociativa, en cuyo caso aparece el valor autónomo de la solidaridad, que implica participar en la suerte del otro, haciendo propio e incluso soportando lo que al otro le ocurre. En cambio, si lo expresa de modo disociativo como una mera coordinación de las suertes o destinos privados de cada uno, aparece el desvalor por defecto, extranjería, en que se da espontáneamente el aislamiento o secesión. Para superar este espontáneo aislamiento individualista, pueden instaurarse heterónomamente lazos que apuntalen a aquel destino común de la sociedad. Surge así el valor cooperación como un obrar común. Si este resulta insuficiente para superar el aislamiento, el individualismo egoísta, se está en presencia de un desvalor por defecto, minoración social. Pero si en cambio ese mismo destino común social se frustra por exceso, el desvalor por exceso es la masificación, en que los sujetos van perdiendo su propia identidad e individualidad, absorbidos por el mero operar, y su propia identidad e individualidad absorbidos por el mero operar y suerte común, despersonalizante, donde el individuo pierde la libertad. Entonces, ámbito. Génesis del valor. Otro como conducta circunstancia es autónomo, el valor es seguridad y el disvalor por defecto es inseguridad. Ahora, génesis el inicio del valor como circunstancia. Si es heterónomo, el valor es orden, el disvalor es desorden y por exceso es ritualismo. Ahora, como sujeto, otro ámbito sería como sujeto, otro como sujeto sería el inicio del valor, génesis del valor. Si es autónomo, el valor es paz, el disvalor es discordia. Pero si es sujeto, el valor como sujeto es heterónomo, puesto por otro, el valor es poder, el desvalor es impotencia y el exceso de poder es opresión. Ahora, en el ámbito como sociedad, si el valor es autónomo, es solidaridad, el valor, y el disvalor es extranjería. Ahora, si el valor como sociedad es heterónomo, el valor es cooperación, el disvalor es minoración y el exceso de cooperación es masificación.